Vamos a iniciar con la ponencia, los efectos de la corrupción en la inversión, la complejidad económica y la desigualdad, evidencia desde un panel bar bayesiano para países sudamericanos. En el contexto de Sudamérica tenemos problemas transversales que afectan el desarrollo. Uno de ellos, por supuesto, es el problema de la corrupción. Con el caso de Odebrecht, que se dio hace algunos años, pues se ha destapado una red de corrupción bastante generalizada entre varios países, gobiernos, instituciones, a diversos niveles de gobierno, etc. Pero esto es simplemente una punta del iceberg de algo que se ha destapado. Sabemos que el problema es mucho más de fondo. De hecho, en su interesante libro Historia de la corrupción en el Perú, de 2013, del investigador Alfonso Quirós, él dice que la corrupción es una característica estructural de la economía peruana. Y algo similar podría decirse, de hecho, de las economías sudamericanas. Por otra parte, tenemos que gran parte de la dinámica de crecimiento en los países de Sudamérica viene guiada por una fuerte dependencia de recursos naturales o de sectores primarios o de ciertos commodities con precios fluctuantes. Y en gran parte ubicamos un problema de falta de diversificación productiva. Si nosotros vemos los patrones de complejidad económica, es decir, de aplicación de conocimiento elaborado, sofisticado y avanzado en la producción, nos vamos a encontrar con que las naciones más desarrolladas producen en más sectores productos de más alta calidad y con mayor aplicación de conocimiento sofisticado. Y en las economías menos desarrolladas, pues lo inverso. Hay más concentración en sectores primarios donde hay poca aplicación de conocimiento sofisticado. De este modo, esta investigación está cruzando estos aspectos. El problema de la corrupción y la cuestión de la complejidad económica que se asocia a la diversificación productiva o la falta de diversificación productiva. Asimismo, tenemos la variable inversión, que es la variable privada fundamental para dinamizar el crecimiento económico. Y es relevante incluirla en nuestro análisis porque existe un importante debate académico sobre los efectos de la corrupción en la inversión y en consecuencia también en el crecimiento económico. El estudio empírico pionero sobre estos temas de economía de la corrupción aplicando el índice de percepción de corrupción es el de Mauro de 1995 y él halla en un corte transversal de muchos países utilizando un método de variables instrumentales que la corrupción reduce el crecimiento económico principalmente por causa de sus efectos negativos sobre la inversión. Viendo nosotros más específicamente la cuestión de la inversión, vamos a ver que en la literatura hay dos posturas. Una que sostiene que la corrupción perjudica la inversión, reduce la inversión, pero está también la idea de que, bajo ciertos contextos, la corrupción puede facilitar o agilizar la inversión privada. Esa es una de las cuestiones que se va a examinar. Para cerrar este aspecto de introducción, decir que el modelo que aplicamos es un modelo panel bar. Entonces, un panel en el sentido de que son múltiples unidades de análisis, varios países sudamericanos, a lo largo de varios periodos. Y con esto se hace un modelo bar, ¿no?, de vectores autorregresivos con ese panel, pero se estima no por el método de econometría clásica, sino por el método bayesiano. La gran ventaja de la estimación bayesiana que aquí aplicamos es que podemos sacar no solo un resultado promedio general para los países sudamericanos, sino resultados específicos para los diversos países. Para Perú, para Chile, para Colombia, para Uruguay, obtenemos funciones de impulso de respuesta y descomposición de varianza diferenciadas. Dándoles un recorrido bastante rápido sobre la literatura académica a este respecto, en cuanto al efecto de la corrupción sobre la inversión, tenemos en primer lugar la hipótesis de arena en las llantas. Pensemos en la dinámica de inversión como un automóvil, como un carro, ¿no? Y que tú le metes arena a las llantas, entonces va a ir más lento. Pensemos en un automóvil mecánico, ¿no? Va a ir más lento mientras más arena tenga. ¿Por qué la corrupción podría tener un efecto negativo sobre la inversión? Bueno, tenemos que, de acuerdo a Boyko et al., la corrupción aumenta el grado de incertidumbre, la incertidumbre jurídica. Si hay corrupción, tú ya no puedes confiar en la ley, no puedes confiar en que las cosas se van a hacer conforme a las reglas que están escritas, porque basta que alguien meta un soborno y las cosas pueden salir distinto. Entonces yo realizo mi inversión,
pero tengo una competencia y si esa competencia paga un soborno y yo no lo pago, o si paga un soborno mayor al que yo estaría pagando, pues al final de cuentas quien gana las cosas sería esa competencia. Entonces ya la cuestión meramente de la competencia productiva, tecnológica, se termina diluyendo y hay incertidumbre porque con el solo hecho de los sobornos los resultados podrían variar. Luego, tenemos que, de acuerdo a Bradham, 1997, y Campos y compañía, 1999, los sobornos pueden ser vistos como un impuesto adicional para las empresas. O sea, la empresa puede razonar así, el inversionista. Yo tengo que pagar mis costos operativos por funcionar y adicionalmente, para que me permitan funcionar en este país corrupto, tengo que pagar sobornos. Porque si no pago estos sobornos, simplemente no me dejan operar, me cierran el negocio o me hacen inspecciones donde me ponen informes negativos, aunque esté haciendo las cosas bien. Entonces, como estamos en un país corrupto, por lo tanto, tengo que pagar esos costos adicionales. Pero si tengo que pagar esos costos adicionales, eso aumenta el costo en la inversión y por lo tanto desincentiva la inversión. Acá no entro al análisis moral de la corrupción. Por supuesto, todos vamos a estar de acuerdo en que la corrupción está moralmente mal. Y en última instancia, permitir la corrupción, incluso si coyunturalmente pudiera ayudar a un poco más de crecimiento económico o un poco más de inversión, perjudica uniformemente el desarrollo humano, que es el objetivo último. Pero lo que quiero mostrarles es que hay una lógica empresarial que puede ver la corrupción simplemente como un costo más, pero siendo un costo más, reduce o disuade el grado de inversión. Finalmente, Mo, 2001, apunta que la corrupción puede generar inestabilidad política y la inestabilidad política, o sea, los actos de corrupción cuando se descubren, ¿no?, generan inestabilidad política que lleva a un contexto de menos inversión frente a la incertidumbre. Sin embargo, existe también la hipótesis de aceite en las llantas, es como meterle la aceitada, ¿no? Facilita el recorrido de las llantas. Lo que plantean los autores que se inclinan por esta hipótesis, como Lev, Leys, Louis, etcétera, y también notoriamente Huntington, 1968, es que en entornos de sobreregulación, cuando hay mucha regulación a las actividades privadas, los agentes privados pueden, por medio de los sobornos, saltarse las regulaciones, evitar las regulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si están restringidos por las regulaciones pueden operar menos, pero si por medio de los sobornos logran sortear o saltarse las regulaciones, van a operar más y va a haber más inversión. Entonces, la corrupción tendría un efecto positivo sobre la inversión. Entiéndase positivo simplemente en el sentido de hacer aumentar, ¿no? No en un sentido valorativo. Luego, en cuanto al efecto de la corrupción sobre la complejidad económica, en general la literatura académica halla que la corrupción tendría el efecto de reducir el grado de complejidad económica. Entiéndase que más complejidad económica implica más diversificación productiva, que somos capaces de aplicar más conocimiento en más sectores de modo más sofisticado. Pero en países donde la corrupción está ampliamente extendida, lo que conviene es simplemente un esquema de búsqueda de rentas. Es decir, aprovecharse de cierta abundancia de recursos naturales y buscar medrar de los grandes beneficios que darán esos recursos naturales sin necesidad de promocionar una producción tecnológicamente más sofisticada. De este modo, la corrupción, al generar instituciones de tipo extractivista, ¿no?, instituciones extractivas, un poco para ir a la lógica que exponen Acemoglu y Robinson, recientes premios Nobel, en su libro ¿Por qué fallan las naciones?, 2012, la corrupción terminaría reduciendo la diversificación productiva y por ende la complejidad económica. Para cerrar, en cuanto al efecto de la corrupción sobre la desigualdad, la literatura en principio halla que el efecto sería positivo. Positivo en el sentido de más corrupción, más desigualdad. ¿Por qué? Porque los individuos mejor conectados en la sociedad, los más ricos, tendrían más oportunidad de utilizar la corrupción para beneficiarse. Una cosa es poder sobornar a un presidente o a un parlamentario con millones de dólares para que las cosas se acomoden a beneficio de uno, y otra cosa es darle 10 soles a un policía para que no te ponga una multa, ¿no? Entendemos que quien puede beneficiar más y acomodar las cosas de la economía para sí, por medio de la corrupción, sería quien tenga más contactos, quien tenga más dinero. Asimismo, Idrix et al. Encuentran que la corrupción puede conducir a un sistema tributario regresivo, donde se terminan dando exenciones tributarias y beneficios tributarios a los más ricos y se imponen las cargas tributarias más sobre los más pobres. Ese es un breve recorrido sobre la literatura. Les dejo con la metodología.